circular por parte de Mar Cátedra. Mar es consejera técnica de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, mis compañeras María García y Delia Joffre del Departamento de Desarrollo y Negocio de CTA os presentarán los resultados del proyecto A3 Bio. Y para terminar, Daniel Cañada del Departamento de I+D+I de la empresa miembro de CTA Caura Coproducts nos presentará pues, la evolución de la actividad de la empresa y sus retos tecnológicos. Caura es una empresa clave en la cadena de valor de la producción animal a nivel regional y casi nacional. Y además pues, ha hecho de los conceptos de sostenibilidad y circularidad pues, eje estratégico de su negocio. Por eso nos ha parecido interesante que pudiera intervenir hoy. Pues gracias por vuestra atención. Yo ahora dejo la palabra a Mar. Mar, si quieres abrir tu cámara y compartir tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Voy mientras agradezco la jornada y la invitación que habéis hecho a mí en representación de la Consejería para poder compartir con todos vosotros la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. Vale, creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Confirmadme, por favor, si podéis verla. Sí, Mar, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues como decía y de manera muy breve, voy a hacer una muy breve presentación sobre cuáles son los retos y en qué momento nos encontramos desde el punto de vista de Andalucía para abordar este tema pues, tan interesante y tan necesario como es la bioeconomía y la circularidad. Bien, por contextualizar, sabemos que a nivel mundial y a nivel europeo nos encontramos en un momento estratégico ya desde hace algunos años, pero quizá cuantos más años y más momentos van pasando, nos va resultando mucho más evidente la necesidad que tenemos de abordar diversos retos a nivel mundial. Y hablamos pues retos relacionados con que ya somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, con lo cual la erradicación de la pobreza, con estos objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas pusieron de manifiesto como la necesidad para tener una sociedad sostenible y con un futuro para la humanidad y para nuestro planeta. Tenemos también unos retos relacionados con la producción sostenible y el uso sostenible de los recursos. Ya sabemos que los recursos relacionados con el petróleo, los recursos fósiles, no son eternos, sabemos y somos conscientes de las consecuencias para el planeta y para el cambio climático. Todo esto va también muy ligado a la producción sostenible de alimentos utilizando una serie de recursos biológicos que eviten no solamente el que esta población no pueda ser alimentada, sino además un hecho lamentable que está produciéndose y que va en paralelo a la producción de alimentos, que es el desperdicio alimentario. También la FAO pone de manifiesto un dato absolutamente tremendo, que es que aproximadamente se estima de 1/3 de la producción de alimentos a nivel mundial, en todos los diversos grados de la cadena agroalimentaria, se desperdicia o se tira. O sea, esto es insostenible, no podemos producir, no podemos creer en un sistema más sostenible si no enfocamos todos los esfuerzos en intentar reducir este desperdicio alimentario, tener un planeta mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental y social y económico, y todo esto se sigue analizando. Tenemos muy reciente la COP27, donde, entre otros temas, también se han ido analizando estos problemas, ya que no tienen una fácil solución, como todos sabemos. A todo esto en Europa también se suman pues, numerosas estrategias que a raíz del Green Deal, del Pacto Verde Europeo en 2019, bueno, pues se han ido desarrollando y se continuarán diversas estrategias relacionadas al final con el uso sostenible de los recursos y la necesidad de la bioeconomía como modelo económico centrado en esta temática. Todos tenemos en la cabeza pues el Farm to Fork, la estrategia de la granja a la mesa o el plan de la economía circular, el plan de acción para la economía circular, la estrategia de biodiversidad 2030, en fin, todas ellas ligadas y, cómo no, a la estrategia de bioeconomía europea, que es de carácter transversal y que nos sirve además para poder abordar todos estos problemas de una manera transversal y multidisciplinar. Hace muy poco se ha celebrado
este congreso, esta conferencia sobre bioeconomía en Bruselas en octubre, donde se analiza la situación de la bioeconomía en la Unión Europea desde todos estos puntos de vista. Y sí que se pone de manifiesto que la bioeconomía sigue siendo y cada vez se implanta con más fuerza como una oportunidad. Es una oportunidad para las zonas rurales, para el desarrollo rural, para el empleo, un empleo además de calidad, para el crecimiento sostenible de las áreas, para fomentar la lucha contra el cambio climático, la biodiversidad, para la creación de nuevos mercados, nuevas estrategias comerciales. O sea, sin duda ninguna, cada vez se pone de manifiesto que esto ya se ha implantado y que tiene su hueco en nuestra sociedad tal y como la conocemos. En todos esos pasos nosotros llevamos trabajando ya algunos años y precisamente por todas estas razones se definió y se estableció la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular con un objetivo pues, que más o menos he ido definiendo en todos estos retos que a nivel mundial y a nivel europeo se ponen de manifiesto, contribuir a ese crecimiento y a ese desarrollo sostenible en Andalucía, impulsando estas actuaciones que vayan dirigidas al uso sostenible de estos recursos biomásicos y a la creación de procesos biológicos que obtengan bioproductos con un mercado eficiente y necesario. ¿Mediante qué? Pues mediante una serie de objetivos que van enlazados con incrementar la disponibilidad de esa biomasa, contabilizarla, intentar establecer estrategias sostenibles para su transformación, para el uso de nuevos bioproductos y luego, por supuesto, para llegar al mercado y al consumo y llegar a los consumidores para tener la demanda eficiente de esos productos y concienciar a la sociedad. Todo esto tiene objetivos transversales que son creación de empleo, los jóvenes, el género, o sea, como veis, todo va enfocado a intentar llegar a todas las partes que siempre en cualquier estrategia se ponen como necesarias en una sociedad moderna y sostenible. ¿Por qué en Andalucía? Se puede uno preguntar si hay estrategias a nivel europeo en diversos países. ¿Por qué es necesario hacer una estrategia de bioeconomía precisamente en nuestra región? Bueno, pues en Andalucía tenemos una serie de retos relacionados con cada uno de esos pasos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Tenemos unos sistemas de producción de biomasa importantísimos. Somos una región rural, una región que tiene una parte muy importante del desarrollo agrario, pesquero, forestal, etcétera. Todo eso son fuentes de biomasa, como bien sabemos. Solamente mencionar un dato como ejemplo. Si solo en agricultura generamos en Andalucía más de 8 millones de toneladas al año de recursos biomásicos que antes eran un problema, ahora tienen que ser una oportunidad. Este es parte de nuestro reto. Por otra parte, tenemos también como reto transformar esos recursos biomásicos y obtener bioproductos que sean de calidad y que nos abran mercado. Precisamente a lo largo de esa cadena, esa transformación, ese transporte con una temporalidad coherente a la generación de esos recursos biomásicos se convierte también en un reto, porque esa transformación la queremos hacer en Andalucía para que el valor añadido y la disminución, además de la huella de carbono por el transporte a otras áreas, no sean unos problemas que llevemos asociados en Andalucía con respecto a la bioeconomía. Recursos biomásicos bien establecidos en el territorio, lo que tenemos que hacer es transformarlos. Creación de biorefinerías y de bioindustria con la consecución hacia unos mercados que no solo se limitan, y que esto también es un reto muy importante en Andalucía, a los bioproductos que conocemos normalmente, como ha sido la generación de bioenergía o la generación de biocombustible, pero no solamente alimentación animal, con el compostaje, etcétera, sino que se abre un abanico de posibilidades con nuevos mercados y nuevos bioproductos de manera muy importante en la industria de la nutracéutica, de la farmacéutica, alimentación y bebida, en los sectores de la construcción, del bioplástico, la industria química. Tenemos una cantidad de retos a abordar en este sentido y un mercado impresionante para poder desarrollar una agroindustria, una industria biogeneradora con estas biorefinerías que nos generen un potencial económico importante, aparte de los beneficios medioambientales y sociales que tienen. Bien, otro reto en Andalucía lo tenemos con la adaptación a normativas. No solamente con las normativas a nivel mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de la FAO, sino los europeos y, por supuesto, los que tengamos en nuestra región. Actualmente en Andalucía tenemos una adaptación de nuestra estrategia de economía circular para ir de la mano de nuestras normativas. En este momento, las normativas más importantes que estamos desarrollando relacionadas con nuestro sector serían el Plan Estratégico para mejorar la competitividad de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de desarrollo rural, la Ley de Economía Circular en Andalucía, que se encuentra ya en su última fase, está en el Parlamento,
con ello y estamos adaptando nuestra estrategia para acompasarla a los objetivos de esta ley de economía circular y, por supuesto, a la nueva PAC. Ya tenemos recién aprobada el plan estratégico del nuevo PEPAC para el nuevo periodo en marco normativo 23-27 y tenemos que adaptar toda la serie de normativas y la serie de ayudas que se vinculan a esta nueva PAC a nuestra estrategia de bioeconomía circular. Bien, un reto que se pone de manifiesto también y que es muy importante es transversal. No solamente sucede en Andalucía, sino que sucede en todas partes. Y se puso de manifiesto también en un workshop al que asistimos en el proyecto Transition to Bio en la Unión Europea, donde se analiza cuál es el nivel de conocimiento que la sociedad tiene de este modelo económico, de la bioeconomía. Desgraciadamente, la gente no conoce lo que son los bioproductos, no sabe que los recursos biomásicos pueden tener un uso y una vida posterior de manera muy importante y las ventajas que ello conlleva. Tenemos una necesidad y un reto aquí muy importante en Andalucía para obtener una comunicación eficiente y efectiva en todas las etapas, no solamente a nivel de consumidores, porque todos nosotros, aunque conozcamos este sector porque trabajamos en él, somos a la vez consumidores de productos y tenemos una responsabilidad para hacer llegar a la sociedad cuáles son las ventajas de estos bioproductos. Esto debe trasladarse a todos los niveles de la etapa educativa, no solamente poder trasladarlo a la sociedad en general, en cualquier actividad, sino que tenemos que acompasarlo en la educación a nuestros jóvenes para que lo conozcan y lo lleven ya intrínsecamente integrado en todas sus etapas, que lo vean con la normalidad con la que se ve hoy en día una red social o web. Bien, además hemos preguntado a las empresas cuál es su perspectiva, cuál es su impresión a la hora de abordar tanto los factores que son retos, los factores limitantes y los que hay que superar, como los factores que habilitan la implantación de la bioeconomía en Andalucía. Esto lo llevamos a cabo dentro del proyecto Power for Bio con la Universidad de Córdoba, con el grupo de investigación WER y entrevistamos a más de 20 empresas relacionadas con la bioeconomía de distintos ámbitos y fue muy interesante porque ven como factores limitantes para el desarrollo de la bioeconomía en Andalucía, con lo cual son nuestros retos de actualidad, el alto nivel de burocracia y de normativa reguladora que se tiene, o sea, tenemos como reto intentar de verdad una eficiente simplificación normativa y una eficiente administración para que no tengamos tantas dificultades para implantar nuevos modelos económicos, el acceso a la financiación, porque requiere una inversión económica que no siempre está disponible para una empresa nueva que inicia un nuevo negocio, el uso de tecnología, recursos humanos que estén bien preparados y esto también no solamente es un factor limitante, sino que se ve como una oportunidad, es un reto. Gracias a las iniciativas como por ejemplo el Máster de Bioeconomía Circular que tiene la Universidad de Córdoba de Almería, estamos consiguiendo que estemos formando personal específico en bioeconomía y os aseguro, y conocéis el sector, que tiene trabajo, que tiene futuro. Entonces, todos estos factores que han identificado las empresas son a la vez retos para nosotros y en base a todo esto estamos trabajando en este momento para actualizar nuestra estrategia andaluza de economía circular. Estamos adaptando las medidas, las acciones, junto con el Joint Research Center de la Comisión, con el cual estamos trabajando, la sede que tiene aquí en Andalucía, para realizar una serie de indicadores de seguimiento de cómo se está implantando la bioeconomía y llevarlos también dentro de la estrategia. Tenemos también como reto adaptar y poner un mayor foco en la sensibilización social y en la comunicación de lo que es la bioeconomía circular en nuestra sociedad, la simplificación administrativa, ahí tenemos también un enorme reto, el uso y la integración de nuevas tecnologías y luego la sí vamos a tener nuevos conceptos, nuevos presentes en otros. Transferencia de tecnología, de investigación o de formación. Pongo aquí algunos ejemplos que estamos desarrollando en este momento a lo largo de Horizonte Europa, por ejemplo, con el proyecto Robin, con el cual estamos trabajando con vosotros, con CTA, para el implantar nuevas estrategias de bioeconomía circular en distintas regiones con las particularidades de cada territorio, o cooperación internacional con Hispanoamérica para hacer programas de formación a nuevas administraciones y
y nuevos países que quieren implantar la bioeconomía circular. Estamos ayudando a las administraciones de esos países para ponerlos como ejemplo de cómo se debe desarrollar la bioeconomía en sus países, o para luchar contra el desperdicio alimentario. Tenemos un proyecto también muy interesante que se está llevando a cabo y que participa también, estáis participando tanto CTA como el IFAPA, que es el Zero Waste, para luchar contra este desperdicio alimentario en Europa. Bien, todo esto va enfocado a que tenemos que trabajar y tenemos que colaborar. Todas estas acciones se hacen porque estamos colaborando entre todos los estamentos, en esa cuádruple hélice, que si participan las empresas privadas necesarias para el desarrollo, participan el sector público como apoyo, como acompañamiento para la normativa, para todo lo que haga falta, participan también, por supuesto, la sociedad civil, los consumidores, todos nosotros como consumidores, como beneficiarios de esta actividad económica, y el sector académico para fortalecer el sistema de I+D+I, conseguiremos estos objetivos tan ambiciosos que nos estamos planteando. Dentro de unas de las acciones de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular está la creación de este clúster andaluz de bioeconomía circular, donde se unan esas cuádruple hélices para poder desarrollar la implantación del conocimiento, de proyectos, de mercados, de emprendimiento empresarial, etcétera. Y finalizando ya la presentación, simplemente recordaros en todos estos retos, implantación de I+D+I, tecnología, digitalización, las políticas públicas, los fondos y financiación, la creación de nuevos mercados, la demanda social, la demanda empresarial, ese desarrollo unido al conocimiento y educación y la comunicación a la sociedad de todos los bioproductos, lo vamos a lograr si estamos unidos, si estamos de verdad en todas estas partes de la implantación de la bioeconomía como una medida multidisciplinar e integrada para que logremos los objetivos y nos enfrentemos a estos retos que hoy tenemos, pero que los vamos a seguir teniendo en un futuro cercano. Muy bien, y por mi parte nada más. Muchas gracias. Aquí tenéis el contacto en nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico y página web para que nos hagáis llegar la información que consideréis necesaria y para poneros a disposición esta estrategia y nuestro trabajo como administración pública en lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por habernos presentado este marco tanto estratégico como normativo, ¿no? Para la bioeconomía en Andalucía, y también pues, ha comentado una serie de factores limitantes para la implantación de esa estrategia. Uno de los factores que nosotros habíamos detectado en CTA pues era la necesidad de poder identificar y dar a conocer las capacidades que tenemos en Andalucía al servicio de las empresas para desarrollar proyectos de I+D+I o hacer colaboración tecnológica que vayan promoviendo la implantación de la bioeconomía en Andalucía. Y eso va a ser el objeto de la siguiente intervención por parte de mis compañeras. Si te parece, Mar, dejamos las preguntas para el final de la sesión. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a la sesión siguiente. Entonces, pues invito a Delia y a María que abran sus cámaras y que compartan su presentación. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a hacer una presentación coral. Delia, cuando quieras y puedas. Sí, estoy Bueno, compartiendo. perfecto. Vale, antes que nada, daros las gracias a todos por estar aquí. Esto no tiene sentido hacerlo si luego bueno, pues no se pone a disposición un poquito de que se aproveche y de que se pueda explotar los resultados de este proyecto en el que nos embarcamos ya hace unos años. Contaré un poquito más en detalle. Y como comentaba Natalia, yo también había identificado, hay veces que cuando uno invita a ponentes, ¿no?, a hacer este tipo de eventos, no hay una coordinación como la que yo creo que se ha dado entre la presentación que ha hecho Mar y la que vamos a hacer nosotros, ¿no? Mar creo que ha dado, gracias Mar por participar en este evento y no solo acompañarnos, ¿no?, en toda esta aventura que tiene múltiples facetas en la que estamos trabajando en temas de bioeconomía, pero creo que efectivamente, como ha identificado Natalie, creo que el proyecto A3Bio se encaja claramente, vais a ver la coordinación lógica entre ese marco teórico amplio que está, en la que está trabajando la Consejería en el marco de la estrategia, y lo que nosotros, bueno, con el proyecto A3Bio hemos querido desde una parte mucho más específica, modesta y concentrada en temáticas
concreta, bueno, pues aportar, ¿no?, a esa estrategia que en el fondo es uno de los objetivos estratégicos finales, ¿no? Bueno, el proyecto A3Bio es una iniciativa que nace de una participación de CTA hace unos años en un proyecto europeo, ¿no? Estamos en ese marco europeo de nuevo, en el que, bueno, era un proyecto en el que en ese momento lo que pretendía era, bueno, pues financiar con un cascade funding a, bueno, a las pymes europeas en que pudieran tener acceso a una serie de servicios de apoyo muy especializados para la construcción de sus cadenas de valor, entendiendo que de alguna manera ese apoyo especializado permitía a las empresas construir sus cadenas de valor en bioeconomía de una manera mucho más estable y consolidada, permitiendo que fueran una realidad, ¿no? Y por tanto aportando a ese mercado que comentaba Mar a nivel andaluz, pero a un nivel europeo. Es el proyecto Superbio, terminó ya hace unos años, lo digo porque lo podéis buscar en referencias de proyectos europeos financiados, ¿vale? Y de alguna manera nosotros, inspirados por esa participación en ese proyecto, quisimos hacer un poquito un pilotaje similar, algo parecido a nivel andaluz, viendo a ver efectivamente cuál era la capacitación que el tejido empresarial andaluz tenía en esos servicios que entendíamos que eran estratégicos para la construcción y consolidación de las cadenas de valor para la obtención de bioproductos, ¿no? Derivados, en nuestro caso, para centrarlo un poquito más, en subproductos de 3 áreas o 3 fuentes de, digamos, materias primas para este desarrollo de bioproductos que son básicos para Andalucía, como son el olivar, la horticultura y la biomasa algal, ¿vale? Entonces, de alguna manera centramos esa actividad, esos servicios estratégicos, esa identificación de servicios estratégicos y esa oferta presente en Andalucía, junto con una potencial demanda en esos 3 subsectores, ¿no? Digamos, olivar, algal y hortofrutícola. Un poco aterrizando más bueno, no quería dejar de mencionar que el proyecto fue financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía en el 2019. Por lo tanto, llevamos 3 años de trabajo y no unos 3 años cualquiera. Si vuelves un poquito para atrás, Perdona, sí, no han sido 3 años especialmente complicados por lo que todos ya sabemos, es decir, de cuando tú presentas y preparas una propuesta en la vida pre-COVID a lo que al final hemos ido desarrollando, pues hemos tenido que afrontar a retos no puramente derivados del proyecto, sino también por otras circunstancias, pero creo que todo el equipo ha sabido adaptarse y creo que al final hemos hecho de la necesidad virtud con esa herramienta que os vamos a mostrar y que inicialmente no estaba planteada, pero creo que al final ha sido un resultado que va a tener todavía más proyección y potencial de lo que inicialmente habíamos pensado. Entonces, bueno, como objetivos estratégicos del proyecto, comentaba, bueno, pues analizar y dar visibilidad a las capacidades actuales en la prestación de servicios estratégicos de I+D+I, ¿vale? Luego entraré un poquito en detalle cuáles son esos servicios estratégicos en los que nos hemos focalizado, ¿vale? Con la idea de proponer hojas de ruta para la internacionalización de las capacidades andaluzas y potenciar las áreas de mejoras. Al final lo que hemos querido ver es en qué somos buenos en Andalucía y eso pues vamos a potenciarlo internacionalmente para que nos conozcan y nos puedan buscar a nivel europeo y a nivel internacional como prestatarios de esos servicios, y en aquellos en los que, bueno, pues creemos que todavía hay un potencial de desarrollo mayor de la prestación profesionalizada de esos servicios, bueno, pues ¿por qué no incluirlo también en esas áreas estratégicas que comentaba Mar, ¿no? Es decir, tenemos que ser buenos, tenemos que tener una industria auxiliar especializada y profesionalizada, pues vamos a intentar apoyar que así sea. ¿Todo esto para qué? Para que redunde en el posicionamiento de Andalucía como región de referencia internacional en bioeconomía, que al final es lo que un poco todos estamos desde nuestro área de trabajo intentando promover. Mar comentaba todas las actividades de la consejería, ha comentado también algunos ejemplos desde el mundo académico y CTA, bueno, pues a través de este proyecto y de otros como los que ha mencionado Mar, no deja de ser nuestro intento, ¿no? Dar un poquito, poner nuestro granito de arena para que la bioeconomía sea una realidad en Andalucía y, bueno, con ese potencial de mercado y de generación de empleo y de riqueza. Y al final, bueno, pues de alguna manera hacer esto de una manera coordinada. Desde el primer momento hemos querido contar con la consejería, hemos contado con otros agentes para que esto no sea una actividad aislada, sino en coordinación con toda esta consorcio, ¿no? De empresas identidades que estamos trabajando empujando este tema. A nivel de temas de objetivos técnicos,
Bueno, lo que hemos querido hacer es la elaboración de un catálogo detallado de la oferta actualmente existente en Andalucía de estos servicios, que de nuevo poco os listaré más adelante en detalle, analizar la demanda potencial que tenemos, identificando las entidades de referencia a nivel internacional, nacional e internacional con las que nos estamos comparando, es decir, para ver si somos buenos o no en algo, tenemos que compararnos con alguien. Ahí un poco ha ido dirigida esta actividad de benchmarking que luego os explicaremos, para finalmente hacer un diagnóstico de situación. Identificar, bueno, pues eso, en qué áreas somos fuertes ya y en qué áreas tenemos áreas, o sea, potencial de mejora para poder, impulsar que acabemos siendo potentes en todas estas prestación de los servicios identificados como estratégicos, ¿no? Y luego, de alguna manera, que esto no quede solo en el proyecto A3Bio, sino, bueno, intentando generar alguna herramienta que luego os comentaremos para que pueda ser un sistema dinámico de vigilancia que pondremos a disposición, por supuesto, de quien quiera participar en él y quien quiera utilizarlo a posteriori y, por tanto, hacer esa capitalización de resultados del proyecto. A nivel de equipo, bueno, en principio ha sido un proyecto individual, algo raro en CTA, que siempre estamos colaborando en consorcio con otras entidades. Somos la entidad beneficiaria, pero bueno, no hemos estado para nada solos en este camino. No querría dejar de mencionar y comentar que, bueno, en estos 3 años de trabajo dentro de CTA ha habido muchísimos compañeros, porque ha sido, vamos, veréis los resultados, pero el trabajo detrás, si habéis estado vinculados con actividades de capacitación, o sea, de caracterización de capacidades, sabéis lo difícil y lo arduo que es realizar estos catálogos. Siempre es difícil, además de, bueno, hay que contar con terceras entidades que nos tienen que dedicar su tiempo y no siempre es fácil. Entonces, ha habido muchísimos compañeros involucrados. Bueno, Delia ha sido una de ellas, pero Natalie también, Carmen Ronchel también la tenemos por la audiencia, pero no quería dejar de mencionar a nuestra compañera Carmen Girón, que sé que anda por aquí, ya no está en CTA, pero incluso en el evento final nos ha reservado un ratito de su tiempo para participar en el evento y quería agradecérselo desde aquí. Y luego también, fuera de CTA, hemos tenido la inestimable ayuda de 3 grandes grupos de investigación de universidades andaluzas. Tenemos por un lado el grupo de Eulogio Castro de Ingeniería Química y Ambiental, que nos han estado echando una mano muy intensa y muy importante en casi todas las actividades del proyecto, junto con también el grupo de Ángel Gil de Bioquímica de la Nutrición de la Universidad de Granada y el equipo también de Francisco Gabriel Acien de la Universidad de Almería, del Departamento de Biotecnología de Microalgas Marinas. Así que desde aquí agradeceros un poco toda la colaboración y bueno, que esto también es un poquito hijo vuestro. Y ya sin más, yo creo que paso a mencionaros los servicios. Bueno, no quiero ya dedicarle mucho tiempo, esto no es muy importante. Veréis que hay una web dedicada al proyecto A3Bio que os contará Delia y podréis tener más descripción de los servicios. Pero bueno, estos son los servicios, como comentaba, que se incluyeron en ese proyecto inspirador a nivel europeo y que se consideraban relevantes y necesarios para la construcción de cadenas de valor en bioeconomía. Tenemos el escalado de prueba de concepto, el apoyo a la propiedad industrial, a la protección de los resultados de I+D+I obtenidos, el análisis de ciclo de vida, evaluación tecnoeconómica, análisis de materias primas, investigación de mercado, asesoría en normativa y sostenibilidad, planes de negocio, acceso a inversores y preparación de propuestas para programas europeos, ¿vale? Entonces, cuando a partir de ahora escuchéis un poquito hablar de servicios A3Bio, estos son los que nosotros tenemos en mente cada vez que los mencionamos. Y sin más, creo que le doy la palabra a mi compañera Delia, que os va a presentar los resultados. Me quedo por aquí, Delia. Ok, bueno, ¿me veis? ¿Así? Te vemos, te oímos y vemos la presentación. Vale, sí. Perfecto. Vale, ahora lo que voy a decir, de lo que voy a hablar son las etapas del proyecto y a resumir los resultados de cada etapa. La primera etapa fue la etapa de identificación, donde identificamos 115 empresas y 138 grupos
Y de estas entidades y grupos al final caracterizamos como empresas y grupos a 3 bio, 77 empresas y 88 grupos. También hicimos un estudio de benchmarking donde también hicimos una fase previa de identificación de las entidades que fueron 134 y después de esta caracterizamos 30 empresas. Y gracias al estudio de caracterización y benchmarking, al final las sacamos 10 fichas, una por cada servicio, que resume todo el estudio de caracterización y benchmarking y que es el plan de acción. Ahora, vamos a ver por cada etapa cuáles fueron los resultados. Identificamos 115 empresas y otras entidades. Con otras entidades hablamos de centro tecnológico, de asociaciones y empresas, hablamos de pymes y también de grandes empresas. Y de esta se identificaron 65 empresas demandantes de servicios a 3 bio, 23 proveedoras y 27 mixtas, que son sea demandantes que proveedoras. Y se identificaron también 138 grupos de investigación. Hablando en vez de servicios a 3 bio, el servicio que se identificó como el más ofrecido por parte de las entidades fue el servicio de análisis de materias primas y escala de prueba de concepto, y también el más demandado. Hablando en vez para los grupos de investigación, también el servicio que más se vi como el más ofrecido por parte de los grupos de investigación fue el servicio de análisis materias primas y escala de prueba de concepto. Y ahora pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de caracterización, donde se caracterizaron al final, empezando desde la etapa de identificación, se caracterizaron 77 empresas, de las cuales 37 fueron demandantes de los servicios 3 bio y 40 empresas proveedoras o mixtas. Y también se caracterizaron 88 grupos de públicos de investigación. ¿Cómo se hizo esto? Se empezó con una fase de identificación, después se diseñó una ficha de caracterización y se empezaron a contactar todas las empresas y los grupos de investigación para que se pudiera hacer una entrevista para recompilar la ficha de caracterización y así sacar todos los resultados. En esta gráfica podemos ver cómo la distribución de las entidades por provincia, y aquí se ve en esta gráfica cómo la provincia de Sevilla es la provincia que tiene más empresas proveedores de servicios de 3 bios, y la provincia de Granada es la provincia que tiene más grupos que ofrecen servicios de 3 bio. Al final tenemos la provincia de Huelva y Málaga, que son las que tienen menor empresa y grupos que ofrecen los servicios y lo demandan. También, hablando de esta etapa de caracterización, vamos a hacer dos análisis, un análisis de la demanda y un análisis de la oferta. Empezamos con el análisis de la demanda y podemos ver cómo entre los servicios a 3 bios más demandados, los más demandados son preparación de propuesta para programas europeos, apoyo en propiedad industrial y análisis de materias primas e investigación de mercado. En estas gráficas, en vez hemos hecho dos diferencias. A la izquierda tenemos la distribución de las empresas en todos los sectores relacionados con la bioeconomía, y a la derecha tenemos la distribución de las empresas en los sectores HOA, que está por horticultura, oleícola y sector avial. En la gráfica de la izquierda, la provincia de Sevilla es la que más tiene empresas que demandan servicios a 3 bio. En vez, en la gráfica de la derecha se ve como Sevilla y Córdoba están a la misma altura, se puede decir. Otra gráfica que habla sobre la distribución de los sectores para la provincia. Y aquí también la provincia de Sevilla es la que más tiene entidades que demandan otro servicio. Con otro servicio hablamos de otro servicio relacionado a la bioeconomía. Y como la provincia de Córdoba es la provincia que tiene entidades que más demandan el servicio de horticultura, hortofrutícola.
Y también hicimos un análisis de la experiencia. ¿Qué significa esto? Con consolidados hablamos de entidades, en este caso, que ya demandan servicios de A3 Bio desde hace más de 5 años, en desarrollo entre los 1 y los 5 años, incipiente que lo demandan desde poco tiempo. Y se ve como las empresas que demandan, de las cuales hicimos el estudio, tienen una experiencia bastante consolidada. Ahora empezamos con el análisis de la oferta, donde la hicimos para las entidades y para los grupos de investigación. Hablando de entidades, como hemos dicho antes, se identificaron 115 empresas, de las cuales 67 fueron proveedoras, y de estas se caracterizaron 40 empresas, de las cuales 5 se caracterizaron después. ¿Esto qué significa? Que se caracterizaron la empresa después de una fase de identificación, pero que otras 5 se descubrieron después, entonces durante la fase misma de caracterización, y de estas 22 fueron proveedores de los servicios A3 Bio y 18 mixta. Y hablando en vez de grupos identificados, se identificaron 138 grupos y se caracterizaron al final 88. Y también aquí hicimos la misma análisis, pero para la oferta, y se ve como también aquí el servicio de escala de prueba de concepto es uno de lo más ofrecido, el más ofrecido, y también la preparación de propuesta para programa europeo. Y también aquí la misma gráfica de antes. Tenemos a la izquierda la provincia de Sevilla, que tiene las más empresas que ofrecen servicios en todos los sectores, y a la derecha la provincia de Sevilla, que es la provincia que tiene más empresas que ofrecen servicios en los sectores HOA. Aquí tenemos la gráfica de la distribución de los sectores por provincia, y Sevilla es la provincia que tiene más entidades que ofrecen servicios en otros sectores relacionados a la economía y al hortofrutícola en general, entonces de entidades que ofrecen servicios en sectores productivos. Y al final tenemos Huelva y Málaga, que tienen pocas empresas que ofrecen servicios A3 Bio. Y también aquí podemos ver cómo las entidades que ofrecen este servicio tienen una experiencia bastante consolidada. La misma análisis, como dije antes, la hicimos para los grupos de investigación, y aquí podemos ver cómo el servicio de análisis de materias primas es el servicio más ofrecido por parte de los grupos de investigación, y luego tenemos el servicio de escala de prueba de concepto. Y aquí podemos ver en vez cómo la provincia de Granada es la provincia que más tiene grupos de investigación que ofrecen servicio para todos los servicios relacionados a la bioeconomía, como también para los sectores HOA. Y la provincia de Granada también es la provincia que más tiene grupos de investigación que ofrecen el servicio en todos los sectores, podemos decir, en hortofrutícola, oleícola, general y algal. Y ahora, como dije antes mi compañera María, vamos a ver un poco cuál fue también un otro objetivo técnico que se consiguió, que fue lo de la web, y lo vamos a ver en directo. Entonces, esa es la web de A3 Bio, como podéis ver. En esta línea, aquí tenemos descripciones sobre el proyecto A3 Bio, con aquí una breve descripción sobre el proyecto y todos los servicios, donde por cada servicio también está un enlace que nos manda a la descripción por cada servicio, como podéis ver. También informaciones sobre la bioeconomía, un apartado solo para los servicios, para ir directamente a los servicios de nuestro interés. Y uno de los resultados más importantes fue el catálogo de todas las empresas
entidades y grupos de investigación que hacen parte del catálogo A3Bio. Y yo puedo acceder a este catálogo también filtrando las provincias o los sectores o servicios que más me interesen. Y también poner si o todas las entidades o empresa o grupo. También tengo la posibilidad de descargar en PDF todas las fichas o toda del catálogo o la ficha que más me interesan por provincia, sector y servicio. Aquí tengo ya un ejemplo. Por ejemplo, he seleccionado aquí la provincia de Granada en el sector horticultura, en el servicio de análisis de materias primas. Y aquí abajo me salen todas las fichas por cada grupo de investigación. Y también lo hice, no, puse todas. Entonces me van a salir los centros de investigación, las empresas, las entidades que hacen parte del catálogo de A3Bio. Y por cada ficha también tengo la ubicación de donde está en este caso el centro de investigación, el departamento, el servicio, la web y también un contacto. Y también si pincho sobre ver más, puedo tener más informaciones sobre el grupo. Más informaciones de contacto, más información sobre el proyecto que tienen y todo eso. Al final del todo también tengo un formulario que yo como entidad o como grupo puedo rellenar para enviarlo a la Corporación Tecnológica, nosotros, y para solicitar también si puede estar en el catálogo A3Bio o no. Y también aquí tengo la posibilidad de descargar el PDF. También al buscador puedo acceder por mapa. Aquí tenemos el mapa de Andalucía y podemos ver cómo aquí, por ejemplo, en la provincia de Sevilla tenemos la ubicación en verde de las entidades. Puedo pinchar también directamente aquí y tener información de las entidades que voy a encontrar aquí en el mapa. Y también en naranja tenemos los grupos. Creo que he dicho las cosas más importantes aquí de la web. Voy a volver a la presentación para finalizar con las últimas etapas. Bueno, la penúltima etapa es la etapa de benchmarking que nos permite de identificar los mejores estándares de excelencia a nivel europeo. Identificamos en total 134 entidades, de las cuales 92 son empresas, 22 centros tecnológicos de investigación, 13 clústeres y asociación, 4 universidades y 13 de fundación. También identificamos por parte de CTA, por parte de los grupos subcontractados, 77 entidades internacionales y 57 nacionales, y los grupos subcontractados encontraron 14 entidades internacionales y 2 nacionales. Al nivel de servicio, el servicio más identificado en el estudio de benchmarking fue la escala de prueba de concepto y análisis de materias primas, y también en preparación de propuesta para programas europeos. También en el estudio de benchmarking lo que hicimos fue una identificación inicial al principio y después caracterizamos las entidades encontradas. También lo hicimos como contactando las entidades y para rellenar siempre una ficha de caracterización y aquí sacar los resultados. Estas son una de las entidades de referencia europeas con la cual que caracterizamos. Y al final del todo, al final del estudio de benchmarking, sacamos una ficha para resumir todas las informaciones más importantes del estudio de benchmarking, como por ejemplo la característica de referencia del servicio a nivel internacional, contexto y entorno óptimo para su prestación en condiciones de liderazgo europeo y buenas prácticas identificadas de las entidades caracterizadas como consejos al final para que los servicios de A3Bio se puedan desarrollar mejor en la región de Andalucía.
Es un ejemplo de la ficha de benchmarking rellenada por el servicio de escalada y prueba de concepto. Otro ejemplo para el servicio de acceso a inversores. ¿Y cuáles fueron los objetivos estratégicos de todo esto? Sacar al final, resumir de la información de benchmarking, de caracterización, un plan de acción para dar visibilidad al potencial en la oferta de servicios 3Bio en la actualidad en el ámbito de la economía y promover la capacitación a la región en los servicios estratégicos de apoyo a la bioeconomía. Entonces, en el plan de acción, lo que hicimos fue rellenar también una ficha con todas las informaciones resumidas por cada servicio de caracterización y de benchmarking y identificar también acciones estratégicas para el fortalecimiento y posicionamiento de los servicios a 3Bios en Andalucía, para que los servicios a 3Bios se puedan desarrollar mejor en la región. Es un ejemplo de la ficha de plan de acción, donde al principio tenemos el nombre del servicio y la descripción del servicio, en verde informaciones sobre la caracterización y en azul los resultados de análisis de benchmarking y al final del todo en amarillo actuación estratégica de mejora. Esa es un ejemplo de una ficha rellenada por el servicio escalado y prueba de concepto y aquí apoyo en propiedad industrial. Y nada, ahora dejo las palabras también a mi compañera María si quieren añadir algo y Gracias, Delia. gracias No, a yo creo ti. que lo has hecho genial. Solo, bueno, he puntualizado por el chat mientras comentabas que, sobre todo en la parte de caracterización, al final esos son datos obtenidos de las empresas que hemos conseguido caracterizar, que hemos caracterizado. No es un dato absoluto, además, bueno, internamente lo hemos hablado muchas veces. Este tipo de proyectos, sabéis que, bueno, entre que terminamos la caracterización y elaboramos el plan de acción, la caracterización puede haber quedado obsoleta, puede haber nuevas entidades que hayan surgido, puede haber entidades que ya no estén. Entonces, lo importante aquí, lo que hemos querido buscar es un poquito esa muestra para hacer esa foto, ¿vale? Pero que no es un dato objetivo del total de empresas que bueno, pues pueden estar prestando esos servicios o demandándolos en la región, porque eso es un dato que va a ir evolucionando día a día. Y precisamente con esa visión y para ello, bueno, pues hemos diseñado el catálogo que os ha presentado Delia como una herramienta de que, bueno, que pueda ir más allá de lo que es la ejecución del proyecto. Entonces, ha comentado ya brevemente, tenéis a quien quiera, alguna de las entidades que vean que tienen potencial o que quieren estar incluidas dentro del catálogo, porque también eso es un tema muy importante. Estamos tratando de información de terceras entidades, por lo que todo lo que está publicado tiene o es información pública o ha tenido el permiso de la entidad para aparecer en el catálogo. Algunas entidades han preferido no aparecer por motivos propios. Entonces, nosotros siempre que tengamos ese permiso o que sea una acción de carácter proactivo por alguna entidad que quiera aparecer en el catálogo, hay ese formulario. CTA va a estar recibiendo esa información más allá de la duración del proyecto, con lo que queremos de alguna manera capitalizar, rentabilizar a nivel regional el dinero invertido en el proyecto y nos comprometemos como entidad a continuar con esa acción de alimentación del catálogo más allá de la duración del proyecto. De nuevo, también como acciones estratégicas de capitalización de resultados, pues como no puede ser de otra manera y este evento lo demuestra, es esa colaboración estrecha con coordinadoras de la implementación de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. Aquí tenemos a Mar, pero Mar también ha estado colaborando con nosotros en estadios intermedios de validación de resultados del proyecto. Porque no puede ser de otra manera. Y por último, también internamente, bueno, hemos hecho el diseño de un pequeño plan de vigilancia interna para poder identificar de manera proactiva por nuestra parte y no solo pasiva a través del formulario, pues nuevos actores a nivel regional que pueden ir apareciendo y que puedan ser relevantes para bueno, por su inclusión dentro del catálogo. Y yo por mi parte ya simplemente dejaros por aquí los enlaces. En la siguiente slide, Delia, están la web del proyecto, bueno, pues el hashtag con el que hemos estado difundiendo las acciones relacionadas con el mismo y un correo que es donde, bueno, pues centralizamos toda la información necesaria para bueno, siempre que queráis poneros en contacto con nosotros, tenemos ese correo bioeconomia@corporaciontecnologica.com donde podéis, bueno, comentarnos, escribirnos, sugerirnos lo que consideréis relevante. Por mi parte es todo, Nathalie.
dejamos las preguntas, entiendo, para el final. Así Efectivamente. que deseando escuchar a Kaura, al compañero de Kaura. Muchas gracias. Muchas Delia. gracias. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias a vosotras, María y Delia. Pues esperamos o animamos a que utilizáis esa herramienta o que os integráis a ella, a hacer parte, a formar parte de ella, porque de verdad que queremos mantenerla viva. Pensamos que puede ser de utilidad para avanzar en la construcción de cadenas de valor de bioeconomía. Nos parecía interesante también hoy incluir pues, la presentación de una empresa que podríamos considerar como modélica en términos de bioeconomía, no tanto por su actividad, porque es una empresa que está integrada totalmente en una cadena de valor, la de producción animal, como por su propio funcionamiento interno, en el cual pues, incorpora tanto la bioeconomía como la circularidad en su estrategia de negocio. Estoy hablando de la empresa Kaura Co-Products, que está ubicada aquí en Sevilla, y voy a dejar paso entonces a Daniel Cañada, su responsable de I+D+, para que nos comente un poquito más. Gracias. Daniel, ¿no estás aquí? Buenos días. Voy a presentar un momentillo. No sé si se ve bien y se escucha bien. Entiendo que sí. Sí, te escuchamos. Pues nada, me presento, soy Daniel Cañada y soy responsable del área de I+D innovación de Kaura Co-Products. Antes de nada, agradecer tanto a CTA como especialmente a Natalie por esta participación en esta mesa de trabajo y comité técnico sectorial agroalimentario y por dar la oportunidad a Kaura por enseñar que somos una empresa de éxito en economía circular en este ámbito de bioeconomía. Entonces, nada, pasaremos por estos diferentes contenidos, ¿vale? Primeramente veremos una pequeña introducción de quiénes somos, quién es Kaura Co-Products. Después pasaremos un poco a detallar cuáles son nuestros servicios principales y generales. Entraremos en el tercer punto, que será el corazón, por así decirlo, de la presentación. Y hablaremos sobre economía circular y mostraremos un díptico bastante ilustrativo sobre cómo se desarrolla este círculo de economía circular en Kaura. Y por último tocaremos, no menos importante, puntos de innovación, futuros retos de innovación, en el que daré un poco mi punto de vista hacia dónde o qué dirección toma estos proyectos de innovación en el sector agroalimentario y también de forma general, tanto interno como en el propio sector. Bueno, como he comentado, primeramente, ¿quiénes somos? ¿Quién es Kaura Co-Products? Pues nosotros somos una empresa familiar del sector agroalimentario que inició su actividad hace 75 años. Perseguimos siempre la misma filosofía empresarial. ¿Cuál es? Pues fomentar el aprovechamiento y reutilización de materiales cárnicos. Principalmente, ¿cuál es nuestra actividad? Pues somos transformadores y somos una empresa de reciclado de residuos cárnicos. En general producimos proteína y grasa y esas a su vez se utilizarán para producir diferentes alimentos para pienso, como son los piensos o la formulación de piensos y biocombustible con colaboración con refinería. Nuestro lema es sostenible por naturaleza, que como veis está muy relacionado con la bioeconomía y con la economía circular. Bueno, pasaremos un poco en este segundo punto a hablar sobre nuestros servicios principales, ¿vale? Nosotros, como bien ha comentado Natalie, nos encontramos en la provincia de Sevilla, en el término de Salteras Arenas. Tenemos un único terreno o punto donde poseemos dos plantas, ¿vale? La planta C1, que será esta que explicaremos aquí, y después tenemos nuestra planta C3. La planta C1 es una planta de transformación de material de categoría C1. ¿Qué es esto de material de categoría C1? Pues básicamente son residuos cárnicos, es decir, nuestra materia prima de entrada van a ser residuos cárnicos que van a provenir de 3 puntos diferentes. Primeramente, animales muertos. Algunos ejemplos de estos son animales de granja que han muerto, animales, por ejemplo, en carreteras que han muerto, incluso de zoológicos. Otro punto, animales con enfermedades. Un ejemplo, una partida, por ejemplo, de ganado que ha sufrido una enfermedad y hay que sacrificarlo. Y tercero, alimentos que no pasan control sanitario. Por ejemplo, han roto la cadena de calidad o la cadena de frío, etc. Entonces esto, como decimos, va a ser nuestra materia prima y se denominan residuos cárnicos. Pasarán por la transformación y tendremos dos destinos diferentes. Y dos producciones, una serán grasas y otra serán harinas. La grasa, un único destino para biocombustible, como hemos dicho, colaboramos con refinerías. Y la harina, un único destino también, biomasa. Actualmente trabajamos con cementeras
y se utilizará como fuente o como materia prima en esta cementera para generar diferentes fuentes de energía, en este caso energía térmica. Bueno, pasamos a la planta C3. La planta C3 es el corazón de la economía de Cabra Coprodu. Como hemos visto anteriormente, tenemos únicamente una línea en C1 y en C3 vamos a tener 3 líneas diferentes: avícola, duma y cerdo. Es importante aquí diferenciar que hablamos de subproductos, mientras que antes hablamos de residuos. ¿Qué estos subproductos y qué diferencia hay? Pues que estos subproductos han pasado previamente por un control de calidad, sanidad, etc. ¿Vale? Normalmente la principal línea es la línea avícola, con subproductos avícolas provenientes de mataderos. También tenemos una línea de pluma, que es una línea bastante innovadora, y son despojos de pluma de estos subproductos avícolas mataderos, principalmente pavo y pollo. Y por último, no menos importante, también tenemos una tercera línea de cerdo que vendrá de subproductos de campaña de cerdo ibérico de matadero. Como hemos dicho, será una planta de transformación y generará 2 productos que son los mismos que en C1, pero con diferentes destinos. Por una parte, tendremos las harinas. Las harinas se desarrollarán para pienso de mascota. ¿Vale? Serán formuladores de pienso. Nosotros daremos nuestra materia prima. Nosotros no somos formuladores de pienso. Y por otro lado, para acuicultura. También pienso para todo el tema de peces de piscifactoría, etc. Por otro lado, tenemos lo que son las grasas y tendrán también 2 destinos. Por un lado, pienso para mascotas. Esta grasa de mayor calidad, rica en oleico, linoleico, servirán también para formular estos piensos. Y por último, para biocombustible, que son las grasas de menor calidad, como hemos visto en segundo también, en colaboración con refinería. Bueno, una vez explicado esto, entraremos un poco en el centro de la presentación, que es esto de la economía circular. Yo personalmente entiendo siempre, cuando hablamos de economía circular, tirar la misma pregunta, y es ¿por qué tirar cuando lo puedo aprovechar? Entonces, la reutilización es el pilar sobre el que Cabra cimenta básicamente su negocio. Y también es la forma de trabajar más fiel a esta filosofía, como bien venimos desarrollando en esta mesa de trabajo, es la economía circular o la bioeconomía. Entonces nosotros producimos, como hemos comentado, diferentes bienes y servicios a tiempo que reducimos tanto el consumo como el desperdicio de materias primas como agua, como fuente de energía. Entonces, en conclusión, el reciclaje está presente en todas las partes, de la recolección matadero y granja, pasando por una producción que utiliza energía 100% renovable y también no olvidarnos del agua recuperada o reusada. Aquí en el gráfico de sectores podemos ver los diferentes puntos clave o mandamientos en los que Cabra cimenta su economía circular. Como veis, son reducir el consumo, reutilizar, reciclar, recuperar y desarrollar, ¿vale? Entonces, este díptico, que es bastante ilustrativo, es, por así decirlo, la explicación de la economía circular de Cabra, en el que iremos viendo punto a punto para completar y cerrar el círculo de economía circular. Entonces, como vemos en el centro, en el corazón del círculo, encontramos a la empresa Cabra Coprodu y vamos a iniciar nuestra actividad, como hemos dicho, en la granja, especialmente en las líneas de cerdo y pollo. Esta granja va a realizar un engorde de estos animales que posteriormente pasarán a los mataderos. Los mataderos, como todos sabréis, generarán su alimentación cárnica, ¿vale? Y estos alimentos cárnicos servirán como demanda a las localidades vecinas de alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en estos mataderos, como es normal, se generarán unos residuos o unos subproductos que será la materia prima de entrada en nuestra empresa, en Cabra Coprodu. Una vez que tenemos esta materia prima, vamos a generar 3 productos. Como hemos comentado, lo más importante y el centro de la economía de Cabra van a ser harina y grasa. Y también, no menos importante, desarrollaremos un tercer producto, que es el agua. ¿Por qué el agua? Porque, como todos sabréis, trabajamos con cuerpos de seres vivos que están compuestos en más de un 60% por agua. Por lo tanto, Cabra será una potencia industria productora de agua, que también tendremos que tratar y ver hacia dónde acaba esta producción. Bueno, empezamos, como hemos dicho, por la harina y grasa. La harina y grasa van a tener 2 destinos principales. El principal foco económico va a ser fábricas de piensos animales, va a ser la materia prima de estas fábricas, ¿vale? Que a su vez van a servir para formular piensos para comidas tanto de animales domésticos como de peces de piscifactoría o acuicultura. A su vez, pues estos animales pueden ser perfectamente animales domésticos de las localidades vecinas y los peces, pues, de nuevo, para abastecer la demanda de pescado de las localidades vecinas. ¿Cuál es el segundo destino? La grasa y las harinas, sobre todo las harinas de peor calidad, también tienen un segundo destino, que son fábricas de fertilizantes. ¿Por qué? Pues porque son muy ricas en NPK, que es los principales micronutrientes de los cultivos. Entonces, estas fábricas fertilizantes van a tener su producción, que son abonos.
Y estos abonos servirán para los agricultores, en este caso locales, para su cultivo y lo que es el desarrollo de esta actividad. Entonces, estos cultivos, por último, servirán también para alimentar a estas localidades vecinas. Por lo tanto, completaremos la demanda tanto cárnica como de animales domésticos, como peces, como cultivos de las localidades vecinas, y a su vez Caura generará empleo local para trabajar y transformar en su industria. Como hemos dicho, hay también un punto muy importante que es la producción de agua. Nosotros tenemos actualmente una depuración, un tratamiento de agua, ¿vale? Una parte de este agua que proviene de los animales será reusada en la propia industria para diferentes bienes y servicios, y otra, que es bastante importante, el agua de peor calidad llegará a plantas de biogás, la cual nos dará un feedback de energía, en este caso biogás o biometano. ¿Qué es lo que pasa? Porque estas plantas de biogás también generan una serie de residuos, en este caso son digestados, ya muchos lo conoceréis, y entran dentro de lo que es el ámbito de agricultores y de cultivo, por lo tanto también servirán para el desarrollo de esta actividad. Tenemos aquí una principal vía de destino de los cultivos, y para abajo podemos ver otra vía de destino de los cultivos, en la que se cerrará completamente el círculo de economía circular, y servirán para alimentos de estas granjas de cerdo, como cereales, frutas y verduras, y como he comentado, tanto cerrando como abriendo de nuevo el círculo. ¿Vale? Por último, destacar también la parte de energía. Nosotros utilizamos agua proveniente de pozos y en especial del acuífero de Genena, pero en muy poca cantidad, porque como he comentado, reusamos el agua de nuestra depuración. Lo que estamos intentando reducir poco a poco esta cantidad de agua cogida del acuífero. Y por otro lado, en cuanto a la energía eléctrica, un 40% más o menos provienen de nuestras placas solares, por lo tanto energía totalmente verde. Un parque de placas solares que hemos puesto en funcionamiento hace relativamente poco, y el 70% restante provienen también de otras suministradoras de energía renovable. Por lo tanto, el 100% de energía eléctrica de Caura proviene de energía eléctrica verde. Bueno, creo también importante poner este documento. Este documento es un pacto por la economía circular que Caura firmó en 2018-2020. El objetivo es buscar una transición hacia la economía circular o la bioeconomía. Persigue estos 10 mandamientos, estos 10 puntos que veis aquí, y en los que Caura se compromete a seguir durante los 5 próximos años. Y está en colaboración con la Comisión Europea, y también colabora en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se considera importante ponerlo por aquí porque creo que también es ámbito de aplicación en este sector de la bioeconomía y economía circular. Y por último, hablar un poco sobre la tendencia en innovación y los futuros retos. Ya no tanto solo en el sector agroalimentario, sino también de forma general en todos los sectores. Bajo mi opinión, esta tendencia en proyectos de innovación está enfocada en 2 puntos principales, que son reutilización de sus productos, en el que no voy a entrar mucho más a fondo porque es lo que llevamos viendo en la presentación, y particularmente hemos visto muchos ejemplos de estos proyectos de innovación justamente con los servicios de Caura. Y no menos importante, incluso para mí creo que el más importante, el ámbito de soluciones energéticas en innovación y desarrollo de nuevas fuentes energéticas. Entonces, tanto Caura internamente como de forma general el sector agroalimentario creo que tienen que ir de la mano un poco para desarrollar proyectos de innovación en el sector energético. Algunos ejemplos que he puesto: almacenaje de energía térmica. Almacenaje de energía térmica mediante, por ejemplo, algunos ejemplos son sales fundidas. Y lo que intentamos albergar con esto es no realizar un continuo de energía térmica, sino poder almacenarla y no utilizarla hoy, sino a lo mejor mañana. Esto es una tecnología muy aplicada en termosolares, pero hay que escalarlo un poco a nivel más pequeño, a nivel industrial más pequeño. Está muy relacionado con la obtención de energía térmica verde, obtención de energía térmica por medio de placas fotovoltaicas, mediante resistencia o por medio de espejo, como encontramos en las termosolares. También tenemos obtención de energía eléctrica verde. Es muy importante todo relacionado con la automatización, con la optimización de energía eléctrica proveniente de todos los proyectos de innovación en placas fotovoltaicas, etcétera. Por lo tanto, también es un punto muy importante. Para mí también uno de los más importantes es la descarbonización de la industria, persiguiendo un poco lo que viene en la crisis, por así decirlo, energética que estamos teniendo actualmente, con toda la subida de combustible y demás, y que las políticas económicas y medioambientales están cada vez más, como muchos de ustedes sabréis, más estrictas en todo el tema de tasas de emisiones CO2
el cambio climático, etcétera. Por lo tanto, se busca una descarbonización de esta industria mediante soluciones como puede ser la electrificación, ¿vale? Y para mí el más importante de todo es el neto de agua-energía. ¿Por qué esta conexión? Pues porque actualmente, como he comentado, puede ser la crisis de la energía la que estamos desarrollando, pero bajo mi opinión, la futura crisis que vamos a tener es la crisis del agua. Entonces es muy importante intentar desarrollar proyectos de innovación en esa agua-energía, como algún ejemplo que he puesto en el Círculo de Economía Circular, mediante tratamiento de agua de calidades inferiores, obtener energía, por lo tanto, plantas de biogás, con el tema de fibra de energía biogás o biometano, o como puede ser incluso la obtención del hidrógeno verde. Y sin más, dejo por aquí mi contacto por si tenéis alguna duda o algún tipo de cosa que queréis preguntar. Y nada, muchas gracias y le paso la palabra a Natalie. Muchas gracias, Daniel, por tu completa presentación. Yo espero sinceramente que eso haya servido de ilustración y visualización de cómo una empresa pues, va evolucionando e integrando pues, los conceptos de bioeconomía y de circularidad, que creo que son fundamentales para ir avanzando hacia la bioeconomía en Andalucía. Muchas gracias, Daniel. Pues yo os invito ahora a formular vuestras preguntas en el chat. Hay una primera pregunta que va dirigida a María y a Delia. Nos lo hace Carolina Martínez de Tecnova, que os da la enhorabuena por el proyecto y que nos pregunta durante cuánto tiempo tienen previsto que esté activa la herramienta que han diseñado y puesto en marcha. Vale, Carolina, hola, ¿qué tal? Encantada de leerte y que estés por aquí, como uno de los agentes que también estáis participando súper proactivamente en este tema. Pues mira, realmente no tenemos ninguna fecha en mente. Una vez que el proyecto ha terminado y bueno, el compromiso con esa financiación ha terminado y estratégicamente se ha decidido mantener la herramienta activa y bueno, pues con esa posición un poquito menos proactiva que antes en la caracterización, pero siempre un poco abiertos a recibir incorporaciones al catálogo, no hay una fecha de cierre en mente. El catálogo de A3Bio y la herramienta se incorpora dentro de uno de los instrumentos de CTA, incluso de aspectos de vigilancia, y está abierta de manera indefinida por el momento. Así que no te puedo dar una fecha de cierre y animaros a que, bueno, si conocéis, yo creo que creemos que es una herramienta que tiene muchísimo potencial para la visibilidad de la oferta y un poco en eso se ha pensado al diseñarla. Y también, digamos, promoviendo la agilidad del uso en la demanda. Es decir, que alguien que pueda necesitar algún servicio específico, bueno, pues puedan de alguna manera encontrar ahí un catálogo de entidades que lo ofrecen de una manera abierta y objetiva, descargando bueno, pues todas aquellas que siguiendo los criterios puedan aparecer. Así que nada, os animamos a que si conocéis entidades que potencialmente pudieran estar en la herramienta, tanto digamos lo que llamamos entidades privadas, empresas, centros como puede ser vuestro caso, etcétera, o grupos de investigación, pues que de alguna manera os pongáis en contacto con nosotros a través del formulario o bueno, pues cualquier aspecto también a través del correo electrónico que hemos dejado. No sé, entiendo que te he respondido, si no, me lo dices y con lo podemos abordar más en detalle. Gracias, Carolina. Gracias, María. Pues otra pregunta para Mar. Mar, ¿estás aquí todavía? No sé si nos escuchas. Sí, os escucho, Sí, estoy aquí, vale. estoy aquí. Sí, está siendo muy interesante, estoy encantada con todos los ponentes y con todo el contenido. Gracias, Mar. Pues nos ha comentado que estáis como, bueno, es un proceso como permanente, ¿no? De actualización e integración en la estrategia de, bueno, pues todos los avances y lo que va sucediendo en ese mundo de la bioeconomía. No sé si nos podría comentar algo más de ese mecanismo de integración, ¿no? De actualización permanente que estáis haciendo y ver, pues no sé si de alguna forma es participativo, si las empresas, los grupos pueden aportar en ese sentido.
Sí, pues os comento, mira, en este momento lo que estamos haciendo es interno, es desde el punto de vista, vamos, concretamente de las consejerías que hemos estado más involucradas participando, que ahora ya estamos separadas, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, y todos los distintos órganos directivos de participación para su actualización. No hemos llegado todavía a la fase de, por supuesto, intentar que todo el resto de entidades que habéis participado en la elaboración de la estrategia se incorporen también para poder aportar y poder actualizarla. Eso va a llegar. Lo que pasa es que sí que estamos acompasándolo a la aprobación de la LECA principalmente, que está todavía en Parlamento y que como se tuvo que interrumpir ese proceso con el periodo electoral y todo eso y se ha retomado ahora, pues nos ha hecho que Pero sí, nosotros la idea que tenemos es seguir participando y, como decía, sí, es que no tiene sentido que sea la propia administración la que tenga la estrategia, trabaje sobre ella y la actualice de manera unilateral, ni muchísimo menos. Hemos estado trabajando estos meses para ver qué contenidos desde el punto de vista normativo, de administración, de política, en la parte que más es nuestra responsabilidad o la creación de indicadores coherentes con lo que está generando el JRC para la bioeconomía en toda Europa, pero sin duda ninguna tenemos que ir de la mano con todo el resto de actores que están presentes en la propia estrategia. Además, una de las acciones principales, la que mencionaba con la creación de este clúster de bioeconomía circular, que también está en periodo de formación, todavía no se ha constituido como tal, que está en manos del IFAPA, de nuestro Instituto de Formación Agraria y Pesquero, de la Consejería. Esa creación del clúster lo que está teniendo es ahora mismo el acoger a las empresas que estén interesadas en participar y formar parte de ese elenco de actores de toda la cuádruple hélice para constituirlo cuando al final se firme el convenio con la Consejería para poder constituirlo. Hay más de 90 entidades ya inscritas y que forman parte. Animo e invito al resto de entidades que puedan estar interesadas a que se pongan en contacto con nuestro correo electrónico de cluster.bioeconomía. Lo puse y, bueno, como se va a distribuir la presentación, lo tenéis. Y también a que podamos tener sinergia, ¿vale? Y tener esa adaptación tanto, por ejemplo, del catálogo que tenéis vosotros, con el cual hemos formado parte, colaboramos con Atrevío, como tú has indicado antes, pero que podamos seguir intercambiando información para que evitemos tener pequeños núcleos dispersos de información o de empresas, sino que al final todo puede estar interrelacionado y tanto en nuestro clúster estén volcada información que tengáis vosotros que sea de interés, donde puedan ponerse en contacto empresas y entidades, como al revés, como que nosotros desde las bases de datos del clúster estén a disposición y las entidades que forman parte para que podamos al final enriquecernos mutuamente, ¿no? Ese sería el paso que queremos seguir dando en cuanto esté la LECA y en cuanto podamos seguir continuando con la actualización. Perfecto. Yo no sé si lo ha mencionado Mar, ¿cuándo se piensa aprobar la ley? Pues yo a los responsables, a mis compañeros de medio ambiente, que son los que están a cargo de la elaboración, lo último que me han dicho hace una semana es que está ya en debate parlamentario, con lo cual se espera que sea pronto, pero ahí ya sí que no tengo ni idea de cómo van los plazos dentro del Parlamento con los grupos políticos. No sé si alguna de las entidades o alguno de los presentes tenga más información. Yo sé que será muy pronto, es lo que me dicen, pero no lo sé. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Juan Andrés Soler para María y Delia. Nos pregunta Juan Andrés, ¿qué otros cultivos agrícolas innovadores pensáis podían ser los siguientes para integrarlo en ese tipo de catálogo? Buena pregunta. Nos gustaría tanto ampliar a todo, pero a ver, María. Bueno, a ver, el marco del proyecto A3Bio se marcó en estos tres un poco porque queríamos acotar, ¿no? Es un tema tan vasto y tan amplio que creíamos que debíamos acotar y seleccionamos estos tres por su carácter estratégico y por el volumen y por también la particularidad, ¿no? que supone son como bastante simbólicos de lo que es la agroindustria andaluza. Esto no quita que cualquier residuo, subproducto, que podamos, a los que se pueda centrar uno de los servicios A3Bio se puedan incluir desde ya en la herramienta. Es decir, se pueden intentar otros o
o generalistas, o si vemos que hay un volumen, se podría intentar hacer alguna pequeña adaptación. Pero no tenemos dentro de la estrategia ningún siguiente paso claro para identificar un sector específico, ¿vale? Sí que es verdad que dentro del proyecto tenemos tanto servicios transversales como ha dicho Delia, ¿no? Otras categorías. Entonces, si recordáis en la caracterización, no solo teníamos los 3 básicos, sino que teníamos el sector otro y el sector transversal o general, ¿no? Porque sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que hay un cierto tipo de servicios, como pueden ser los de apoyo a la propiedad industrial, que no están especializados en ningún sector concreto. En esos casos son por el tema de preparación de propuestas o hay algunos aspectos que no están centrados en un sector en concreto. Entonces, lo hemos dejado un poquito abierto en ese sentido, aunque a nivel de análisis de caracterización, estudio y plan de acción se ha centrado un poquito en ese análisis más micro, en esos sectores. No quiere decir que sea exclusivo, pero no se plantea la inclusión de ningún otro gran subsector específico dentro de la herramienta. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que hemos comentado. Este proyecto se ha ejecutado gracias a la financiación obtenida. Desde CTA queremos mantener un poco la limitación de la herramienta, pero tampoco contamos con los recursos para poder seguir replicando la acción acometida, que ha sido muy ardua, ha sido muy complicada, porque bueno, estos trabajos son complicados de por sí, pero también porque de alguna manera nos hemos encontrado con la situación que nos hemos encontrado y hemos tenido que recalcular sobre la marcha, pero en principio la estrategia de capitalización se basa sobre todo en recibir esa información, pero no hacer acciones proactivas de análisis de subsectores concretos. No sé si he dado respuesta. De todas maneras, cualquier abierto a que nos contactéis por el formulario y veamos cuál puede ser la mejor forma de incluir esa capacitación, siempre y cuando pues estés pensando igual en algún proveedor que no encaje en ninguno de los 3 específicos. Gracias, María. Yo quería hacerle una pregunta a Daniel. Daniel, hemos visto que Caura es una empresa que siempre pues, ha trabajado o ha tenido actividades pues, totalmente integrada en la bioeconomía, pero lo que me gustaría saber es, según tu opinión, cuáles han sido los factores más relevantes para que pues, la decisión, la empresa o la dirección de la empresa opte también por adoptar pues, ese concepto de la circularidad, ¿no? Porque yo entiendo que es algo que no se hacía hace 75 años, que ha sido algo progresivo, pero me gustaría saber, según tú, pues, cuáles han sido los factores relevantes para que la dirección diga, bueno, vamos a apostar por la circularidad y vamos a orientar todos nuestros procesos pues, hacia la circularidad. Pues bueno, como tú me habías comentado, hace 75 años no se tenía en cuenta ni este término, pero sí es verdad que nosotros básicamente, nuestra producción desde el primer momento se ha basado en la innovación y en buscar cómo darle reuso, reutilización, reciclaje a esas materias primas que venían desde otros sectores teniendo problemas con nuestros residuos. Entonces, se puede decir que desde el primer objetivo ha sido buscar esta economía circular, que en ese momento no se llamaba economía circular, no tenía posiblemente ni nombre, y a raíz de ahí hemos ido creando poco a poco y hemos ido completando el círculo. Básicamente es lo que te comento, que desde primeramente se ha buscado esa reutilización, ese reciclaje de estas materias primas. Sí es verdad que sin saber el nombre de economía circular, y ya una vez que se ha ido desarrollando esta economía circular a lo largo del tiempo, se ha ido cerrando este círculo que he comentado, este sinóptico que ha mostrado ilustrativo de economía circular. Entonces, básicamente es nuestra filosofía de empresa desde el primer momento. Muy bien, gracias, Daniel. Sí. Yo veo una mano levantada. No sé si nos podrías formular tu pregunta por el chat. No veo ahora mismo quién se ha levantado la mano. Creo que Juan puede ser. No sé si tiene acceso al chat para hacernos tu pregunta. No lo veo. Bueno, pues si no hay más pregunta o comentario, agradecer a todos vuestra asistencia. Esperemos que os ha sido de utilidad esa sesión.
os animamos a que bueno, pues utilicéis la herramienta 3Bio y esperemos también que tanto la herramienta como la sesión de hoy haya sido inspiradora para pues, fomentar la colaboración entre grupos de investigación, empresa y otro organismo científico intermedio para poder llevar a cabo proyectos de I+D+I en el sector de la bioeconomía. Tanto mi compañera María como Delia y yo pues estamos a vuestra disposición, podéis encontrar nuestros datos en nuestra web y espero pues que podamos efectivamente pues llevar a cabo nuestra actuación de financiación, que es la que hacemos desde CTA para proyectos de I+D+I colaborativo entre empresa y grupos de investigación. Muchas gracias. Os pasaremos la presentación. ¿Vale? Estoy viendo la pregunta por chat y os pasaremos a todos los asistentes la presentación por email.